Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Presidente asegura que su gobierno no se desmorona luego de que destituyó a los ministros de Gobernación, Ambiente, Energía y Minas y al secretario de Análisis Estratégico. Ministro de Gobernación afirma que se va del gobierno para facilitarle al Ejecutivo maniobrar de mejor manera la crisis política en la que se encuentra. Presidente del ICS defiende su inocencia y asegura que el contrato millonario con Droguería Pisa no tiene una sola irregularidad. Según el embajador de los Estados Unidos, él es testigo de la corrupción en el país, pues en el interior de la República los pobladores no tienen ni salud ni educación. En Chile, en medio de críticas por el sistema educativo, presidenta anuncia educación gratuita para el 60% de la población. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El presidente Otto Pérez Molina hace cambios en su gabinete, pero asegura que su gobierno no se está desmoronando. El presidente Otto Pérez Molina busca paliar la crisis política en la que está metido su gobierno y para ello reconfigura su gabinete. El mandatario destituyó a los ministros de Gobernación Mauricio López Bonilla, de Medio Ambiente, Michelle Martínez, de Energía y Minas, Edwin Rodas. También despidió al viceministro de Gobernación Edi Juárez y al jefe de la Secretaría de Inteligencia Estratégica Ulises Sansueto. El jefe del Ejecutivo afirma que su gobierno no se está desmoronando. Que se esté desmoronando el gabinete es totalmente falso. Ninguno de los ministros ha manifestado, ni en los momentos más difíciles que han tocado vivirse, que querían retirarse. La decisión la estoy haciendo yo, después de haber hablado con cada uno de ellos. Así que no hay, esa es otra especulación que se pueda estar dando de que se está desmoronando, que se están yendo. No, yo les estoy pidiendo a ellos, y fue a petición mía que ellos están dejando el puesto. En sustitución de Mauricio López Bonilla, quien dirigía una de las carteras más importantes del país, sobre todo porque la principal promesa de campaña fue finalizar con la delincuencia, se queda Eunice Milagro Mendizábal, viceministra antinarcóticos, hasta este jueves. Y la principal salida del gabinete de Otto Pérez Molina fue el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Vea qué dijo. El ministro de mayor confianza del presidente de la República, Otto Pérez Molina, y el encargado de brindar seguridad a todos los guatemaltecos, renunció al cargo. Mauricio López Bonilla explica que su salida es para transparentar algunos procesos cuestionados dentro de la institución en medio de la crisis que atraviesa el país. La presentamos hace varios días como una iniciativa que se discutió en el gabinete de gobierno, para que el señor presidente pudiera tener un margen de maniobra mucho más amplio en poder mostrar acciones contundentes de transparencia para poder decir, miren, estamos en la mejor disposición de poder ilustrar, aclarar o externar cualquier opinión que explique las cosas que están pasando en Guatemala, sobre todo cuando existen algún tipo de dudas sobre lo que se ha hecho. Y en ese sentido entonces presentamos la renuncia, ministros y secretarios. Creemos que es muy importante, ayer lo platicamos con el señor presidente, sobre todo en un área tan sensible como es el tema de la seguridad, poder hacer un reordenamiento en una línea de continuidad que le dé que pueda refrescar realmente en una coyuntura tan complicada como esta, no solo en el caso del Ministerio de Gobernación, sino que de otros ministerios, ¿no? Bonilla se refirió y se defendió de los señalamientos públicos que existen en algunas compras y contratos que realizó el Ministerio de Gobernación, como la adquisición de cámaras de seguridad. Hay señalamientos públicos sobre dudas que pueden plantearse sobre ciertas cosas, contratos, proyectos, como corresponda. Mire, usted puede leer ahí muchos de ellos, ¿verdad? Puede decir cualquiera, cámaras, por ejemplo, dijo el señor Briz. Pues entonces aquí el tema es, miremos cómo se estableció el tema de cámaras, en la que nosotros ahora somos unos expertos. Cuando vinimos no teníamos toda la profundidad en diseñar un proyecto sobre cámaras. Y es muy sencillo.
Si lo queremos bueno, si queremos seguridad, bueno, lo seguimos. Y si no, pues quítenlo. Y no hay ningún problema, ¿verdad? El tema aquí es cómo justificamos técnicamente la necesidad de dar un salto cualitativo con herramientas del siglo XXI para ir proveyéndole seguridad, mejor seguridad a los guatemaltecos. ¿Cuántos casos se ha resuelto en el Ministerio Público por las cámaras? ¿Cuántos condenados por diferentes tipos de delitos por el uso de las cámaras? Son las grandes preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El analista Gustavo Porras considera que la renuncia del presidente Otto Pérez Molina no es la solución a los problemas que se viven en el país, ya que en el horizonte se vislumbra más de lo mismo, por lo que una reforma a la ley de contrataciones del Estado es la vía adecuada para evitar más corrupción. Yo creo que con que el presidente renuncie o siga hasta el final de su mandato, ninguno de los problemas estructurales que están debajo de esto se va a resolver. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos en el horizonte? Es un poco más de lo mismo. Por consiguiente, el fondo del asunto, a nuestro juicio, ahí se puede hablar como CES, el fondo del asunto es efectivamente esas reformas estructurales de fondo que le vayan cerrando los espacios al clientelismo, a la corrupción. Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado, que no solamente se presta a manipuleos y a trampas, sino que además es un impedimento enorme para agilizar el gasto público. Entonces, la misma ley de contrataciones hace, por ejemplo, que los presidentes hayan utilizado los fondos sociales como una especie de caja chica. Yo creo que con lo que ha pasado y con la movilización ciudadana que ha ocurrido, ya la política no va a ser igual en el futuro. Según usted, la tarde de este jueves, la dirigencia nacional del Partido Patriota realizó una conferencia de prensa para externar su apoyo incondicional al presidente Otto Pérez Molina en todas las decisiones que está tomando ante la crisis que ha generado pues los casos de corrupción que han salido a la luz, en la cual se ven involucrados allegados de forma similar a las declaraciones del mandatario. La dirigencia patriota asegura que si quisieran, pudieran llegar a convocar a miles de seguidores para apoyar al presidente. Queremos expresarle que estamos reunidos porque estamos solidarios con las decisiones que ha tomado el presidente de la República en la estrategia que él pueda llevar dentro del Ejecutivo. Somos respetuosos como partido, pero solidarios con él. Y las decisiones políticas que se tomaron el día de hoy, pues veremos más adelante los resultados, pero nosotros estamos totalmente solidarios con él, respetando las decisiones y pidiendo a la institución que se fortalezca la institucionalidad en el país, así como la ciudadanía fortalezca a las instituciones que son parte de los organismos de Estado. Tenemos la capacidad de convocatoria, pero es un proceso donde no queremos confrontación y respetamos el derecho de la sociedad a manifestar y el derecho a petición. Porque vendrían algunos por su voluntad y algunos pedirían apoyo, pero nosotros no estamos en esa posición ahora. Usted, el embajador de los Estados Unidos acreditado en nuestro país, Todd Robinson, aseguró que él ha sido testigo de la corrupción, porque en el interior de la República se puede ver la falta de salud y educación que causa esta problemática en nuestro país. El embajador de los Estados Unidos acreditado en Guatemala, Todd Robinson, manifestó su preocupación por los últimos hechos de corrupción donde se ven involucrados altos funcionarios de gobierno. El diplomático llama a todos los sectores de la población a fiscalizar para frenar esta mala práctica. Si ustedes no buscan la manera de cambiar el sistema, de hacer fiscalización mucho más eficiente, de usar sus recursos más eficiente, el problema sigue así. Tenemos que buscarlo, tenemos que trabajar más como un equipo entre el gobierno, la CICIG, los países donantes y la sociedad guatemalteca para cambiar este sistema. Robinson afirma que ha visto cuáles son las secuelas de la corrupción, pues según el embajador en los últimos viajes al interior de la República, se pudo percatar que en muchos lugares no tienen acceso a la educación
y hay muchas carencias. Es un tema que daña el país en varias maneras, pero en mis viajes por el interior uno se puede ver cómo está afectado, por ejemplo, Livingston, Puerto Barrios, Sheila, Chichicastenango, Cobán, gente que no tienen acceso a la salud, escuelas que no tienen techos. Es porque los fondos, los recursos no están llegando a estas ciudades, a estas regiones. Y tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué los fondos no están llegando allá? Son sus fondos, son los recursos de la sociedad guatemalteca. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. El presidente del Instituto Guatemalteco del Seguro Social aseguró ser inocente de todos los cargos que se le imputan. No tengo nada que ver en ese programa. Soy completamente inocente, se los digo. El presidente del ICS y exsecretario privado del presidente, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, ya se encuentra en prisión. El exhombre de confianza del mandatario salió del sanatorio en la zona 3 esposado y bajo fuertes medidas de seguridad fue trasladado a la torre de tribunales para que se le diera a conocer los motivos de su detención por fraude. Según Rodríguez, en el contrato de 116 millones de quetzales para un tratamiento de hemodiálisis que habría provocado la muerte de 15 pacientes, no hubo nada de irregular. Recibió por lo menos el 15% de comisión por ese contrato. Eso es falso, no lo dice así la FICIG. Y si lo dicen así, que lo prueben, porque eso no es completamente falso. Pues entonces que salgan. No tengo nada que ver en ese programa. Ellos aprobaron el contrato, subió con todo el procedimiento, con sus fianzas de cumplimiento, y posteriormente ya en junta directiva se le da el visto bueno después de pasar todo el procedimiento administrativo. Es decir, no hay ninguna irregularidad. 95 pacientes que se infectaron y 17 murieron. ¿Por qué no detuvieron ese contrato antes? Son suposiciones, por favor. Miren, una cosa es lo que se pruebe y otra cosa es lo que se diga. Pero los muertos están. Sí, saben ustedes que tristemente los pacientes renales hay un rango más o menos de personas que fallecen mensualmente, que no podemos evitarlo porque es la última fase. Eso va a continuar. Los pacientes renales ya es una enfermedad catastrófica. Lo único que yo les puedo decir es que mis compañeros trabajadores que fueron seleccionados dentro de los 20,000 que tenemos es gente honesta, decente, que ha trabajado durante muchos años, se gana su salario mínimo y tienen que integrar esas juntas. Y la junta directiva es gente honorable que está haciendo su trabajo lo mejor que puede, y todo lo que salga en los medios de comunicación lo tienen que probar, porque aquí estamos litigando. Y si no son ellos, ¿quiénes serían entonces los culpables? Si usted dice que no son ellos. Si en algún momento se diera alguna responsabilidad, el contrato dice que responsabilidad penal es la responsabilidad de la empresa que está prestando el servicio. Nosotros no estamos haciendo corrupción, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con decisiones colegiadas. Paradójicamente, toda la junta directiva del ICS se reúne en pleno, pero ahora en la carceleta de tribunales. Para el movimiento Pro Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se encuentran en un dilema ahora que se ha destapado el escándalo de corrupción del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque a criterio de este movimiento los magistrados fueron electos gracias a una planificación efectuada por el mismo Juan de Dios Rodríguez para beneficiarse en todo momento. La situación en el organismo judicial en este momento debe ser también de pánico, debe ser de incertidumbre,
porque ellos llegaron a esos puestos postulados y electos en el marco de una estrategia que financió, que planificó, que supervisó desde el ICS Juan de Dios Rodríguez, quien ahora está ya capturado precisamente por uno de los actos de corrupción en el ICS. Se están dando las cosas por las cuales él trabajó para que no sucedieran, o sea, él trabajó para que este tipo de cosas no sucedieran y sin embargo están sucediendo. Una comisión pesquisidora en el Congreso de la República ha dado su voto favorable a retirar el derecho de antejuicio al actual ministro de Salud Pública, Luis Monterroso. La comisión pesquisidora del organismo legislativo en contra del ministro Luis Enrique Monterroso de Salud Pública y Asistencia Social entregó el informe a dirección legislativa en el que recomienda que se le retire la inmunidad al funcionario. 3 de 5 votaron a favor. Según el presidente de la comisión, esto se da porque durante el periodo que asumió Luis Monterroso, los hospitales han estado totalmente desatendidos. En este periodo de tiempo de la cartera el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, los hospitales y los centros de salud han tenido un desabastecimiento casi total, que la población guatemalteca no ha tenido oportunidad de ser atendida adecuadamente como lo determina la Constitución Política de la República, y la demanda va encaminada justamente en uno de sus temas al incumplimiento de deberes. El ministro de Salud, Luis Monterroso, reaccionó a la decisión de la pesquisidora, asegurando que será respetuoso de la ley. Añadió que si existe una investigación necesaria, estará acatando las consecuencias y estará esperando el debido proceso. Somos respetuosos de la ley. Si ellos hicieron sus evaluaciones y consideran oportuna esa decisión, nosotros vamos a estar acatando lo que esté en consecuencia. Recordarán ustedes que la comisión es la que hace la recomendación y luego pasa al pleno, que es donde se toma la decisión última, pero estamos nosotros en la total disposición de aperturar la estructura del ministerio y la personal para que se puedan dar los procesos debidos. O sea, somos respetuosos y aceptamos el reconocimiento incluso de la reunión en la que presentamos pruebas de descargo. Fue una reunión que al salir yo mencioné que era un diálogo político de alto nivel. Sigo manteniendo esa postura y yo creo que ellos tomaron la decisión a partir de la evaluación que hicieron y soy respetuoso a ese respecto. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Mi nombre es Juan Luis Font. Hoy estoy yo acompañando, soy el invitado de Quique Godoy, porque el día jueves es realmente el día de Quique Godoy y de Claudia Méndez. Pero ante la ausencia de Claudia Méndez, yo estoy aquí, don Quique Godoy. Bienvenido, don Juan Luis. Acompañándole. Le damos la bienvenida a dos expertos en materia de seguridad social. Por supuesto, en unos minutos vamos a ofrecerle la conversación con el ministro de Gobernación dimitente, don Mauricio López Bonilla. Él ya se encuentra aquí en nuestros estudios, pero vamos a arrancar conversando primero sobre seguridad social con Luis Felipe Linares, quien es exministro de Trabajo, y con Edgar Balcells, quien es exministro de Finanzas. Ambos entienden a cabalidad del tema de seguridad social y ambos pueden responder respecto a todas las consecuencias y todas las implicaciones que tiene el hecho de que la Junta Directiva en pleno, bueno, con la excepción de una persona del ICS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, haya sido capturada y conducida ante juez por la acusación de haber participado de manera inapropiada en la aprobación de un contrato que se considera que es corrupto, el contrato que le otorgó a la firma PISA la proveeduría de servicios de hemodiálisis para pacientes del ICS. Bienvenidos, señores, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Yo quisiera empezar un poco por esta primera parte que les decía Juan Luis. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un miembro de una junta directiva en este tipo de casos? Porque las implicaciones, estamos viendo ahora, son graves y sin embargo no pareciera que fueran individualmente responsables de los actos. Pues en toda ley orgánica de una institución descentralizada, autónoma, como es el caso del ICS, se dice que la Junta Directiva es el órgano máximo o el órgano superior de decisión, el órgano supremo, así como el Código Municipal dice, el Consejo es el órgano deliberante y de decisión. Entonces ellos son los que les corresponde decidir sobre el presupuesto, préstamos, nombramientos
Y una de las facultades que les da la ley de contrataciones es que la autoridad superior, que es la colegiada, que es la junta directiva, es la que le corresponde adjudicar las licitaciones después de que estas son una adjudicación previa, se puede decir, que hace la junta de licitación. La autoridad superior la ratifica, o si no le parece se la puede devolver a la junta de licitación, y esta, si insiste, entonces ya tiene que aprobarla la junta directiva, pero ya es bajo responsabilidad de la junta de licitación. Pero en este caso, los miembros de la junta directiva del ICS aprobaron esa adjudicación y no repararon en una cosa elemental: servicio de enfermo renal crónico por una droguería. Es como que si uno adjudique pues el abastecimiento de pan por una ferretería. Pero, a ver, uno puede creer que no hayan reparado inicialmente, pero cuando se produce la primera información que se dio en Prensa Libre, por ejemplo, se produce la primera información que explicaba de la muerte de un paciente. Y así como se dio la primera información, se dieron datos sobre otras 11 muertes. ¿Se puede entender que la Junta Directiva no haya actuado en este caso, Edgar Balcells? Sí, tenemos que recordar que hay un principio administrativo, y es un viejo principio que dice que la responsabilidad no se delega, tan solo se comparte. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un contrato de más de 100 millones de quetzales. Entonces, lo que nos queda en este caso, y lo que está pasando también con la SAT, es un ejemplo para el futuro de la gobernabilidad, ahora que se está hablando incluso de reforma del Estado. Es para que quienes llegan a las juntas directivas no lleguen por el simple hecho de estar sentados o por el simple hecho de tener ciertos relacionamientos que se tienen en las juntas directivas. Luis, la junta directiva debió haber dado marcha atrás al ver los primeros problemas de esta adjudicación. O por lo menos pedir información a la administración, y después de pedir información, decidir que ese contrato quedara sin efecto, que suspendiera. En fin, como órgano superior del instituto puede tomar decisiones que revoquen actuaciones de la administración, tiene el poder para hacerlo. Y aquí pues pasaron 2 meses con todo eso que usted decía, de noticias en la prensa, de enfermos que morían, de que se quejaban de la mala calidad del servicio. Eso no estaban ellos en Marte como para que no se dieran cuenta que algo mal estaba pasando en esa adjudicación que aprobaron. Pero vayamos un paso más allá desde esta perspectiva. Una cosa es que se haya aprobado y pudo haber habido negligencia o no tener conocimientos técnicos adecuados, cualquier excusa de este tipo. Pero otra es haber recibido beneficios económicos a cambio de una decisión que hayan tomado. Porque para que se consuma el fraude, en particular, que es de lo que están sindicados algunos de ellos, implica que recibieron algo a cambio, o que hubo un contubernio, o hubo acuerdo o colusión para llevar a cabo un acto de este tipo. Hay una diferencia entre lo que estabas planteando, que es haber actuado, digamos, negligentemente de alguna forma, y otra es haber cometido fraude porque recibieron dinero a cambio de esto. Bueno, entiendo yo que el fraude es por haber adjudicado a un oferente que no llenaba los requisitos de ley, porque dicen que el expediente decía en las bases de licitación que no se podía subcontratar, y ahí la droguería Pisa presentó como proveedor del servicio a una empresa MD corporativo, porque los que están acusados de haber recibido recursos, de haberse recibido dinero, el soborno a cambio de la adjudicación a la negociación, son los que están acusados de cohecho activo, activo en este caso. Señores, de cohecho pasivo, perdón, porque son los que recibieron. Señores, en cuanto surge una noticia como esta de corrupción y se captura desde el presidente a prácticamente casi todos los miembros de la junta directiva, se captura también a cuadros de funcionariado del Seguro Social, de inmediato las corrientes más conservadoras y las corrientes más liberales del país empiezan a hablar de la necesidad de privatizar o diversificar la oferta de seguridad social, dejar de hacer obligatoria la cotización en el Seguro Social, como lo es en este momento, para todo trabajador formal. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a esta demanda? Miren, lo que yo creo es que somos apagafuegos, porque en un momento estamos hablando de la SAT y luego pasamos a hablar del ICS,
Y este tipo de propuestas... pero eso ocurre de gobernación también, pero eso ocurre porque se descubre corrupción en todos lados. Sí, ocurre, pero no terminamos de solucionar los problemas, porque estos mismos temas se estuvieron hablando en 2002, después de toda la corrupción revelada con la gestión de Wohlers, ¿no? Incluso hubo miembros de junta directiva, recuérdense de Rigoberto Dueñas, que representaba al sector sindical, que estuvo también preso y tuvo una gran cantidad de problemas de diverso tipo. Pero y en eso Edgar el tiene Congreso, razón. Ya vivimos un el Congreso, semejante al que apenas unos años, el y como Congreso, que no escarmentamos. El Congreso emitió un acuerdo legislativo liderado por Ninés Montenegro en el sentido de comenzar a ver una serie de propuestas. Y todos los sectores, la Cámara de la Construcción, el CIEN, la Fundación Frederick Ebert, presentaron diversas propuestas tendentes a la reforma previsional. Y como estábamos platicando en el ínterin al comienzo, estas propuestas tienen una serie de costos fiscales, que es muy similar a lo que está sucediendo con el Montepío de los trabajadores del Estado, que está totalmente desfondado. Entonces, como tienen costos fiscales y como son costosas de implementar, las dejamos. Y pasa la situación, y del 2002 para acá, ahora que la CICIG toca de nuevo el tema, volvemos a estas discusiones. Incluso hoy en la mañana estaban hablando de un elevador del ICS que no servía. Pero, y entonces estamos en un... Pero tengo que tener claro que el ICS en sí es dos, y si no tres tipos de instancias diferentes. Una, un prestador de servicio de salud, que es un tema. Y otro, un sistema de pensiones para personas que abonan al sistema de pensiones. Son dos cosas diferentes. Y sin embargo, ninguna de las dos está 100% fondeada adecuadamente para que opere bien. Y aquí regresamos a la pregunta de Juan Luis. Privatizando una parte de ellas, ya sea la parte médica o la parte de pensiones, o ambas, pero de forma separada, ¿solucionamos el problema o solo lo cambiamos de lugar? Yo creo que aquí hay que diferenciar entre la naturaleza del sistema de seguridad social, el diseño del sistema, los principios que inspiran el sistema, que son principios de solidaridad. No podemos tener un sistema eficiente para pobres y donde solo van a contribuir los pobres, y un sistema eficiente donde solo van a cotizar los trabajadores de mayor remuneración. El principio de solidaridad es el elemento fundamental del ICS. Entonces, una cosa es la naturaleza, el diseño y los principios, y otra cosa es la administración. Puede ser y este es un problema de administración, que el ICS fue sometido, y no es la primera vez, también sucedió en Portillo, a un saqueo sistemático, a una administración ineficiente que estaba haciendo colapsar los servicios, que hacía adjudicaciones con todas las dedicatorias para empresas que no estaban calificadas para prestar los servicios. Entonces, otra cosa es definir, por ejemplo, cómo hacer y discutir cómo hacer para que el derecho a la seguridad social sea efectivo para toda la población, y no como ahora, que es para una minoría, el 20% de la población laboral. El otro tema es cómo hacer sostenible el sistema de pensiones, que con las modificaciones que se hicieron hace 3 o 4 años, se llegó a una sostenibilidad al año 2025. Y esta es un modelo que está diseñado para ajustes periódicos. No tiene que tener asegurada la sostenibilidad para el 2050 o 2100, al 2025. Cuando se llegue al 2020, ahí se tendrá que dar otro paso. Y el sistema, la ventaja de tener integrados los dos sistemas, salud y pensiones, es que lo que es gancho para uno sirve para financiar el otro. Porque el cotizante joven por maternidad, que ve por maternidad, porque ve su jubilación a 40 años, dice, ¿cuándo voy a llegar yo a jubilarme? Está ayudando a financiar las pensiones de quienes tienen 70 años. Al cotizar para las pensiones, para recibir servicios de salud, está contribuyendo a garantizar las pensiones de los que ya dejaron de trabajar. Señores, ¿y por qué el ICS no parece ampliarse? Es que no parezca, no se amplía realmente a cubrir más población. Cubre aproximadamente el 17% de la población económica activa, ¿no es así? ¿Por qué razón no se amplía y por qué gobierno tras gobierno parecieran llegar a él como, digamos, como quien busca una caja del tesoro, un arcón del tesoro, a tratar de conseguir, de colocar los fondos en los bancos y obtener alguna comisión en algún caso, y en otros a negociar con los proveedores el cobro de comisiones y construcciones de obras faraónicas también?
La razón por la que no se amplía es porque en Guatemala incluso ha estado aumentando lo que se denomina la población informal. Y la misma ley orgánica del ICS, que es tan vieja, que data de 1946, tiene una serie de consideraciones para incorporar a esa población bajo otros mecanismos. Y han habido una serie de estudios, pero eso requeriría de experiencia en seguridad social, porque desde el 2002 lo que se estuvo discutiendo es que las gerencias, las sugerencias y las mismas presidencias que han llegado, recordemos por ejemplo, en tiempos de Arzú estaba Julio Suárez, luego estuvo Wohlers, Víctor Suárez estuvo en el Víctor tiempo Suárez, perdón, ¿verdad? Y es gente que no precisamente está especializada en el tema. Entonces, ahí lo que tiene que haber es una verdadera escuela, como en el caso SAT, que es lo que se ha estado platicando, ¿verdad? Con verdadera experiencia tributaria y en este caso con una experiencia en seguridad social moderna, porque pueden haber una serie de opciones de sistemas mixtos combinando capitalización individual, que es lo que han estado haciendo los diferentes países de América Latina, pero es un tema que tiene que ver con criterios actuariales y con el apoyo fiscal que se requiere para salir hacia una reforma previsional de nuevo cuño. Me dicen cómo funciona en Chile, porque ahí sí funciona. Bueno, en Chile lo que funciona hasta cierto punto es un sistema de pensiones privado en donde el Estado garantiza una pensión mínima. Entonces no es totalmente privado. Y el sistema de salud es un servicio estatal. Ahora, funciona un poco mejor el sistema de pensiones, el privado, porque el porcentaje de población económicamente activa que está asalariada es mucho mayor. Ahora aquí en Guatemala está lo que decía Edgar, hay un fuerte porcentaje, el 40%. No, el 40%, tenemos 35% de la PEA es asalariada. Menos diría. Sí, son casi 3 millones. ¿Y ese 35% está dentro del ICS? No, perdón, el 22, tenemos 3 millones de asalariados y de eso solo la tercera parte está cotizando al ICS. Entonces hay un problema de control. El Estado tiene, según la NEI, tiene 400,000 empleados y solo 150,000 cotizan al ICS. O sea que en el Estado hay 250,000 trabajadores informales. Entonces, ahí comienza el tema de la elusión de la afiliación. Aparte de que tiene que diseñarse un sistema para los trabajadores por cuenta propia. Y la experiencia latinoamericana dice que los trabajadores por cuenta propia no pueden sufragar la cuota de patrono y de trabajador. Entonces, el Estado tiene que hacer un aporte para cubrir esa cuota. Don Quique, solo me hace una pregunta local. ¿Por qué funciona diferente un sistema así? IRTRA versus ICS, por ejemplo. Me hacen la pregunta. Bueno, porque lo que pasa es que el IRTRA se ha convertido en un excelente negocio, porque recibe el 1% de la cuota de los trabajadores, de la planilla, y ha concentrado todos sus servicios en un área. Pero ¿quiénes van fundamentalmente a hospedarse a los hostales del IRTRA? Van los parques. Van los meseros de los restaurantes, van los policías que cuidan las empresas, no, van los gerentes de esas empresas. Entonces es un negocio sumamente rentable porque el gerente que tendría que pagar en un hotel similar $200 diarios, ahí va a pagar 100. Pero hay una respuesta más, es que también no es igual de caro prestar servicios de salud, un parque de diversiones que prestar servicios de salud. Los servicios de salud son carísimos en todo el mundo. Comparar las dos. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a pasar en este momento con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos diga cómo han reaccionado los televidentes frente a este tema. Juan Carlos, también es necesario recordarle a nuestros televidentes que inmediatamente después de la pausa comercial, el ministro de Gobernación, el todavía ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, nos acompaña hoy para responder sobre esa renuncia suya. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Esta noche nos dice Nelly de la Torre, la corrupción en el ICS no es nueva, lo recuerda el licenciado Balcés, por allí andan en los partidos políticos. Edgar René López nos plantea, miembros de la Junta Directiva llevan voz y voto de la institución que representan, deben de ser responsables de lo que firman. Fernando, ¿el ICS es una institución del Estado para la clase trabajadora o es de una dependencia burocrática pro gobierno? Es su pregunta.
la privatización del ICS desde ninguna perspectiva es la solución. Cuidado con eso, es lo que nos plantea. Y Aurora nos dice también, ahora ninguno de los miembros de la Junta Directiva del ICS sabían nada porque no pueden decir. Entonces, ¿para qué estaban allí? Es lo que nos plantean. Al regresar de la pausa, ya está en el estudio de las 8:45 el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Su renuncia ha sido, por supuesto, el tema más importante de las noticias el día de hoy. Nosotros estaremos analizando hasta las 10 p.m. también el tema con salida López Bonilla. Siga con nosotros acá en Noticiarios de Canal Antigua. Estamos de vuelta a las 8:45 y como le habíamos ofrecido, hoy nos acompaña el todavía ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Es el ministro dimitente porque esta mañana se anunció que había presentado ya su renuncia ante el presidente de la República. El presidente ha dicho que él le solicitó esa renuncia. Ya se sabe quién será su sucesora. Es una persona que él mismo había nombrado como viceministra antinarcóticos. Es Eunice Mendizábal. Pero en tanto se da el nombramiento de la nueva ministra y se acepta la renuncia ya presentada del señor López Bonilla, él se encuentra todavía al frente del cargo y en esa condición se presenta delante de las cámaras del Canal Antigua para recibir nuestras preguntas. La primera que yo le hago, señor ministro, y si Quique me disculpa que me sirva la primera cucharada, es ¿por qué le fuerza al presidente a renunciar? Bueno, esto es parte de una reunión que tuvimos hace un par de semanas en el Gabinete de Gobierno, en donde se discutieron algunas líneas de acción que podríamos trabajar para ir administrando crisis y en la línea de ir transparentando procesos, de ir administrando esta situación, surgió la idea de lo que se ha hecho también en muchos otros lugares, en donde reajustes de gabinete pueden dar una sensación de que estamos tomando acciones como corresponde. Pero y dentro de eso, el presidente no le pidió la renuncia a todo su gabinete. Y dentro de eso le pide a usted. Dentro de eso, la idea es que todos los ministros y todos los secretarios presenten su renuncia y que en un momento de análisis posterior, entonces se van a ver algunas áreas que podrían ser sensibles y en donde el presidente acepta la renuncia de los miembros del gabinete. Es decir, han presentado la renuncia ministros y secretarios y lo que se ha hecho ahora es hacer efectivas algunas de ellas. Pero hoy escuchábamos, bueno, las declaraciones del presidente, ¿sí? Nos dicen que sí, aunque efectivamente lo hizo, él no solo escogió cuáles sí quería ejecutar, sino que además en particular dice, bueno, la del ministro de Gobernación la tenemos que ejecutar, pero se va también un viceministro. Y de alguna forma tenemos que poder entender por qué esos dos funcionarios de ese ministerio salen cuando de otros ministerios que están también, que les declararon ante juicios con lugar, ellos no salieron. Sí, bueno, en este caso hay una lógica, y es que quien asuma la responsabilidad de la cartera necesita tener a alguien de su entera confianza, por así decirlo, ¿verdad? Para poder trabajar en el primer viceministerio, que es el de seguridad. En este caso, el presidente decide que sea Eunice Mendizábal, que era la quinta viceministra, para que asuma en mi lugar la cartera, y entonces ella está en la libertad de poder nombrar a alguien más. Esta es la razón por la cual vamos en la misma línea en una renuncia de ministro y viceministro. ¿No le quitaron a usted la visa, los estadounidenses? No tengo ninguna, en este momento, como lo decía, siempre hay comunicaciones, este es un tema que ha estado circulando, pero en el caso mío no tengo ninguna. ¿Eddie Juárez sí recibió ya la comunicación de retiro de su visa? No sé tampoco si él ha recibido algún tipo de comunicación. No lo sabe. Sí. Pero hablando de esa misma línea, hace 3 semanas más o menos, viajan a Washington, D.C., justamente con la quinta viceministra, con la viceministra Eunice Mendizábal. Y justamente para hablar de temas de drogas y toda la política general de drogas que hay. Se venía ya hablando acerca de alguna transición y era un proceso que ya está empezando a darse desde hace 3 semanas cuando viajan juntos a Washington. No, viajamos juntos a Washington para cubrir una reunión extraordinaria de ACICAD, que es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el programa antinarcótico de OEA, de la cual Guatemala tiene la presidencia y en este caso yo era el presidente de la ACICAD.
y por supuesto ella, que ha sido quien ha trabajado durante estos 3 años y medio construyendo toda la institucionalidad antinarcótica que no tenía el país. Siempre viajábamos juntos para este tipo de cosas, entonces no tenía nada que ver este viaje previo que hemos hecho. Y todos los años, realmente, para decirlo de esta manera, en abril pues hemos ido al Departamento de Estado a hablar con el embajador Brownfield, que es quien nos ha apoyado más en toda esta línea de trabajo, de estructuración de la institucionalidad antinarcótica del país. Mauricio, usted nos dijo que el presidente recibe su renuncia o acepta su renuncia porque es un tema sensible o es una cartera sensible, dice él. ¿Sensible en qué sentido? ¿Sensible por razones de corrupción o sensible por razones de narcotráfico? Es sensible desde todo punto de vista. El ámbito de acción del Ministerio de Gobernación es controversial y polémico muchas veces. Aquí vemos no solo el tema de la seguridad de las fronteras hasta las calles, que tiene que ver lucha con crimen organizado también, tiene que ver con gobernabilidad en el país, el tema de autoridad, de ley, de orden, y por supuesto todo el trabajo que hace a través de la Policía Nacional Civil en lo que es la investigación criminal que desarrolla el Ministerio Público. Y por supuesto la CICIG en muchos de los casos, son policías los que están trabajando para soportar eso. Y por el otro lado, el trabajo de la inteligencia civil, que es inteligencia criminal, que también en muchísimos casos es el soporte para judicializar casos en específico que van hacia investigación criminal. Mauricio, pero usted dijo que se desvinculaba del ministerio para ser investigado y que de esa manera se pudieran evacuar todas las dudas. No, yo lo que he dicho es que siempre hay muchas dudas. Y en temas de seguridad, pues es un tema tan popular que todo el mundo aporta ideas y todo el mundo tiene conocimiento sobre ello. Yo lo que he dicho es que si hay necesidad de aclarar cosas, las tenemos que aclarar, y qué mejor que estar fuera para decir, miren, lo que haya que aclarar se aclara. Vamos con lo la importante. Primera. Yo he escuchado de competidores, de quienes ganaron el contrato de la instalación de videocámaras en el área metropolitana, que ese es un contrato sobrevalorado en $30 millones, eso es lo que dicen. Además es un contrato que favorece a esa empresa porque le ofrece unas ventajas por encima de sus competidores, que realmente sacan a los competidores del mercado, y hablan de corrupción. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, es un tema que no me daría mucho tiempo para poderlo concretar, pero aquí hay aspectos técnicos, hay aspectos jurídicos y hay aspectos financieros. Y la verdad es que quienes pueden proveer ese servicio de videovigilancia en Guatemala, probablemente 4 o 5 empresas claras, porque debe de tener una red de fibra óptica. Todo el mundo piensa que la cámara es el componente más importante. Y es la red en realidad. Y es la red, es el almacenamiento de datos, hay una serie de cosas que tenemos. Nosotros lo que vemos en eso, y lo aprendimos muy bien, y a través, lo tengo que decir, a través de una consultoría que el mismo sector privado nos facilitó a nosotros una contratación para que pudiéramos definir cosas como pedir arrendamientos, en donde lo que tenemos es una imagen georreferenciada en un punto específico. Aquí no hemos comprado nada, lo que estamos pagando es por una imagen que se genera en un punto en específico. Y para decir la verdad, pues todas las empresas que quieren hacerlo tocan las puertas y todos dicen que lo pueden hacer. El tema aquí es un tema de cómo se maneja bajo las características que se necesitan cada una de las cosas. Y en ese sentido, entonces, nosotros hemos estado sujetos a la fiscalización del ente fiscalizador del Estado, que es la Contraloría General de Cuentas, que es la que nos ha dado la aprobación para cada uno de los procesos. Aquí lo que ha estado bien claro es, hemos seguido de acuerdo a la ley, el mecanismo que corresponde, que es un arrendamiento, y que además de ello cumple con lo que son los rangos para el valor de una imagen, dependiendo del área en donde se encuentre. Pero la pregunta es, a ver, parte de tu explicación es que hay que hacer el relevo para transparentar lo que ahí está sucediendo. ¿Quiere decir que no era transparente lo que estaba? No, es que yo me estoy refiriendo al escenario completo, ¿verdad? Sí. Aquí nosotros nos estamos siendo señalados en este momento. Hay otros focos a través de lo que se evidenció de la línea, lo del IS, lo demás. Es un tema que ha sido general. Pero si se separa, es por evitarle al gobierno una vulnerabilidad más. Al presidente de la República una vulnerabilidad más. No necesariamente. El tema aquí, como lo he dicho, la lógica aquí es cómo, y lo han hecho en España, lo han hecho la presidenta Bachelet, se hacen cambios de algunos ministros, no necesariamente porque haya algún señalamiento, alguna implicación. Mauricio López, la sustitución de Mauricio López por Eunice Mendizábal no fortalece precisamente al Ministerio de Gobernación. Lo que está ocurriendo en este momento es una decisión política para atenuar daños al gobierno de la República, en este caso que ya solo va quedando el presidente.
Bueno, en este caso, esta es una visión política, un concepto político de una decisión que se ha tomado. Recordemos que el presidente es una autoridad electa y nosotros somos designados, fuimos designados por él. Él está en todo su derecho para poderle decir a alguien, yo quiero cambiar. Las razones por las cuales quiera cambiar, él las puede tener en el juego de la maniobra política que él está haciendo para administrar una crisis, porque no es solo un problema del Ejecutivo, es un problema que se ha trasladado a las Cortes, que se ha trasladado al Legislativo. Aquí hay que darle toda una integralidad a ese tema. Entonces, no necesariamente, políticos, sí, claro, no necesariamente va a salir el Ejecutivo. Las suspicacias podrían decir algo como eso, pero no es así. Pero incluso en esa misma línea, se decide dentro de los 5 viceministros por Eunice Mendizábal, que es antinarcóticos. Sí. ¿Es porque hay un reenfoque en esa área? ¿Es porque hay una necesidad de la DEA del gobierno de Estados Unidos que reenfoquemos en esa área los esfuerzos, porque hay una falencia en esa área? ¿Por qué el enfoque en esa área y no en cualquiera de los otros 5 viceministerios? ¿O es porque ahí hay más sospechas? No, al contrario. De colusión con narcotráfico. Yo creo que al final de cuentas, si de algo podemos sentirnos hoy orgullosos, y yo lo puedo decir, porque yo diseñé un plan estratégico para trabajarlo durante 4 años, y puedo decir que las áreas más novedosas fueron 2 viceministerios que creamos para ello. Uno, que es el de tecnologías de la información y comunicación, donde están todos estos procesos de tecnología para trasladar un ministerio del siglo XX al siglo XXI, y el segundo fue crear un viceministerio antinarcóticos, porque no teníamos nada. Hoy somos líderes regionales en todo lo que hemos trabajado en antinarcóticos, desde la lucha por precursores químicos y destrucción de precursores químicos, hasta el tema de las incautaciones, de la captura de líderes y de un programa, por ejemplo, de helicópteros, en donde acabamos de pasar la auditoría del Departamento de Estado para decir que somos exitosos en eso. Pero Mauricio, todo el tema de precursores y demás entran por las mismas aduanas. Entran por los puertos directamente, no entran por lugares más ciegos. Entraban, porque en el 2012 lo que teníamos estaba inundándose el país con químicos precursores. Las gestiones de Eunice en una reunión en Austria fueron directamente con los representantes de la República Popular de China para tener controles, porque la mayoría de los precursores químicos o venían de China o venían de India, y la gestión fue muy favorable. La han aplaudido a nivel internacional, porque lo que nosotros hicimos le permitió disminuir esa avalancha de precursores químicos hacia México y hacia Centroamérica, que ustedes saben que va para la producción de droga sintética. Entonces, ¿por qué Eunice? Bueno, Eunice ha hecho un trabajo excelente de cero a lo que tenemos hoy en antinarcóticos, pero no solo se ha quedado ahí, maneja el concepto estratégico del Ministerio de Gobernación, y esto ha sido importantísimo para poderle dar continuidad a algo que tenemos que hacer. Si no es por narcotráfico, vuelvo entonces a mi pregunta inicial, es por corrupción que le están pidiendo al ministro de Gobernación que se separe de la cartera. Y yo le voy a mencionar un caso concreto, investigado y hecho público por la revista Contrapoder. Usted lo conoce muy bien. ¿Sí? Es el caso de esa creación de una serie ficticia de talleres a los que se enviaba radiopatrullas, por los que se cobró una gran cantidad de dinero por su supuesta reparación, y ese dinero fue trasladado a diferentes cuentas y a la compra de casas, tanto en Guatemala como a las cuentas en Panamá. El subdirector de apoyo logístico de la Policía Nacional Civil fue destituido, o le fue aceptada su renuncia, al estilo de cuando no se les persigue. ¿Cómo responde usted a eso? Bueno, yo respondo a ello que yo tomé el artículo de Contrapoder como una denuncia pública. Salió un día viernes y el día lunes lo adjunté a un oficio que le envié a la señora fiscal general, ahí tengo mi copia, en donde le pedí que actuara de oficio, porque para mí era una denuncia pública, y a partir de eso inició todo un proceso de investigación en la Fiscalía de Delitos Administrativos, que posteriormente pasó a la CICIG. Ese proceso va en marcha. Hay una buena base, digamos, de una investigación periodística, pero aquí el tema es de investigación criminal. ¿Hasta dónde puede llegar un tema como ese? Por otro lado, yo instruí asuntos internos, que es una unidad que yo creé como unidad de control interno, a que también se involucrara en poder hacer la investigación. ¿No les llamó la atención porque no se habían enterado de un asunto tan grueso como la desaparición de 10 millones de quetzales de una cuenta de 30? Juan Luis, hay una delegación permanente de la Contraloría General de Cuentas, de la auditoría interna. Que tampoco se enteró. De la auditoría interna del ministerio. La verdad es que es muy complejo un ministerio, por ejemplo, en el caso de la policía, que hoy tiene 35,000 efectivos.
¿Cómo ir ordenando algo que no existía y tener absolutamente control de todo eso? Aquí hay 3 niveles. Uno que se da a nivel de una subdirección, porque todo lo que se ha visto hasta el día de hoy son muchos fraccionamientos, en ese sentido son fraccionamientos. El segundo nivel es el nivel de la dirección de la Policía Nacional Civil y el tercer nivel es el del Ministerio de Gobernación. Entonces, tampoco un ministro puede saber de las facturas, que son por miles de miles. Eso es un tema que se maneja en diferentes niveles y para eso está la Contraloría, la Auditoría Interna de la Policía, la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación. Son los cruces que se van haciendo en ese sentido. Los controles están, qué tan efectivos puedan ser, es parte del trabajo que hay que ir afinando en ese sentido. ¿Alguna preocupación de lo que declaró y pudo haber declarado Marjorie Chacón Rosell? ¿Para quién? ¿Para ti? No. Realmente nosotros hicimos un trabajo en donde en coordinación, digamos un trabajo muy complejo de protección en algunos momentos para un movimiento que tenía que hacerse, ir a arreglar sus cosas como correspondía. De igual manera las coordinaciones que hemos hecho para diferentes tipos de operativos desde que nosotros vinimos, todo ha sido... Lo que usted está diciendo es que quiero que lo entienda mi audiencia. Sí. Lo que usted está diciendo es que las fuerzas de seguridad civil guatemaltecas le brindaron protección a una mujer acusada de narcotráfico y lavado de dinero para que ella se presentara ante las autoridades estadounidenses o resolviera su situación legal. ¿En coordinación aquí es con el gobierno de Estados Unidos? Un tema manejado con la dirección precisamente de en Guatemala. Es un tema que trabajamos, como hemos trabajado en otros casos muy específicos, en donde lo que hacemos es una coordinación, porque es la autoridad nacional. De igual manera es como ellos tienen un equipo de la misma Policía Nacional Civil, que es el equipo SIU, que opera con ellos bajo conocimiento del Ministerio de Gobernación, ese tipo de cosas. No hay ninguna pena por cosas que nosotros hayamos trabajado, porque lo hemos hecho en el marco institucional, coordinando el trabajo conjunto con agencias internacionales. Ministro, le voy a trasladar algo de lo que está diciendo en este momento nuestra audiencia. Dicen que usted responde con solvencia a las preguntas que nosotros le planteamos. Sí. Si usted es un ministro tan solvente como se traduce de sus palabras, ¿por qué se tiene que ir? ¿Por qué se está yendo en el momento de mayor crisis política del gobierno? Y de una crisis que agobia por razones de corrupción y le pone el sello de gobierno más corrupto de los últimos tiempos a esta administración de Otto Pérez Molina. Ese es un criterio político de quien dirige el país. En este caso estamos hablando del presidente. Lo he dicho, es parte de las acciones para administrar una crisis. ¿Cuáles son los motivos por los que yo voy a encajar una estrategia que no solo tiene que ver con refrescar la imagen de un gabinete de gobierno, porque probablemente no se pare con 3 ministros o 4 ministros, sino que puede ser que en las próximas semanas haya una renovación del gabinete, un paso más. Aquí hay iniciativas que se están llevando también para las mismas cortes, hay iniciativas para reformas a las leyes que se van a llevar al legislativo. Lo que se está haciendo es una operación que es muy integral en diferentes aspectos. Y aquí lo que estamos hablando es precisamente de un replanteamiento de las caras de un gabinete de gobierno. Es el criterio político. ¿Y por qué parece irse contento? ¿Perdón? ¿Por qué parece irse hasta contento o aliviado? Porque yo me siento muy contento y satisfecho de lo que he podido trabajar durante 3 años y medio, que ha sido... Pero usted nunca pensó en salir en estas circunstancias. No, yo estaba preparado siempre para ir hasta el último momento, pero me enseñaron en la filosofía de trabajo que hay que llegar a cada sitio como si se fuera a permanecer en él toda la vida, pero estar dispuesto a abandonarlo en cualquier momento. Yo era designado como ministro, no era electo por la población, sabía que en el momento en que el mismo presidente considera que alguno de sus colaboradores o varios de sus colaboradores pueden dejar ya de servir en una posición, está en todo su derecho de poder reestructurar una línea de trabajo. ¿Por qué fracasó Otto Pérez Molina en su gestión de gobierno? Pues esa es una evaluación, decir un fracaso habría que evaluar. ¿No lo viste como un fracaso? A muchísimas cosas, ¿verdad? Renunció su vicepresidenta, se está desboronando su gabinete. Ese es un tema, es
de cómo apreciamos. Desafortunadamente, si usted me pregunta a mí, a ver, ¿qué cosas usted considera que sí han valido la pena en mi gestión? Yo le digo, mire, aumenté 10,000 policías, los proveí de pistolas, regionalicé la academia de la policía, fundamos la escuela. Yo le estoy preguntando de la gestión del presidente Pérez Molina y hay 60,000 personas en la plaza exigiendo renuncia. Pero por un hecho... Y especialmente una base de la clase media urbana, que es quien los eligió. Un hecho que puede oscurecer toda una gestión, una situación que es suficientemente impactante como para decir, aquí en Guatemala si hay 50 cosas malas, van a haber también unas 20 o unas 15 buenas. Mauricio, hoy ya no podemos ver las buenas porque estamos en este proceso que es lógico, la reacción de la población por algo que se llama corrupción, es el denominador común. Pero la corrupción no podemos ocultar porque también de que hay éxitos y avanzamos en muchas otras cosas. Yo les estoy hablando, Guatemala no tenía la institucionalidad para la lucha antinarcótica que tiene hoy, y eso lo logramos ¿en cuánto? En 3 años y medio. Pero y si obtenemos muchas de estas cosas en función de la misma corrupción que se genera para obtenerlas, ¿qué ganamos en el camino? Porque el problema de la corrupción es ahí, está ahí, es latente, y se fue el secretario privado de la vicepresidenta, bueno, que por cierto, no sé cómo apareció la tarjeta y la tableta y demás en un hotel de la Antigua, pero... ¿Es posible que se les vaya? ¿Cómo es posible que se les vaya el secretario privado de la vicepresidenta? ¿Está vivo o está muerto Juan Carlos Monzón? Eso es algo que tenemos que determinar en la búsqueda que estamos haciendo. No tenemos ninguna evidencia de que esté muerto, esas son especulaciones, ¿sí? Si en Estados Unidos con toda su tecnología puede controlar una frontera, ¿sí?, la vamos a controlar nosotros entre Honduras y Guatemala, que son 245 kilómetros. Pero ustedes lo habían ubicado. Muchas veces, no. ¿Usted lo llegaron a ubicar? Se supone que estaba ubicado. Se supone que tuvimos una información de que podía estar hospedado en un hotel y se montó una vigilancia. Y a las 24 horas de que no se movió nada, entonces se pidió el allanamiento y se encontraron 2 tarjetas y una ropa, lo cual nos da un indicio, pero no nos permite aseverar contundentemente que estuvo ahí. ¿Pero quién va a dejar 2 tarjetas de crédito en un hotel? Quique, por Dios, te pueden robar un par de tarjetas y las dejas en algún lado. Puede ser inclusive alguna acción para poder despistar a las mismas autoridades. Pero hay tantas cosas que pueden ocurrir. Lo que pasa es de que lucubramos demasiado. ¿Están bajo control las cuentas de donde puede sacar fondos, las tarjetas de donde puede sacar fondos el señor Monzón, para que no pueda él financiarse esta fuga de la justicia? Esa es una responsabilidad del Ministerio Público, que es quien conduce la investigación, quien pide las órdenes de juez para inmovilizar cuentas, para todo lo demás. Nuestro trabajo, del lado nuestro, ha sido las alertas migratorias y generar en coordinación con el Ministerio Público lo que es la autorización de una captura internacional. Esos son los trámites. Ministro, que se hacen. nosotros le hemos escuchado a usted hoy hacer el balance de su gestión y por supuesto la parte más positiva de su gestión. Ya ha descrito varios puntos de los que se siente orgullosos. Haga la autocrítica. Díganos, ¿cuáles 3 puntos llevaron a esta crisis de gobierno que jamás pensaron cuando hacían campaña por el Partido Patriota? Bueno, mire, yo puedo responder por gobernación, pero no voy a opinar por otros ministerios. Ni por la vicepresidencia. O por el gobierno en general. Ni por el presidente. Yo respondo por lo que Mauricio López Bonilla ha hecho durante el tiempo que ha estado al frente de la cartera, que son 3 años y medio prácticamente. ¿Y puede ser autocrítico respecto a eso? Sí, por supuesto. Podemos ser muy autocríticos sobre esas situaciones. Adelante. Sí, el tema, lo primero es la falta de recursos que hemos tenido, que no nos ha permitido avanzar como corresponde y planificar. Eso es responsabilizar al dinero. No, pero lo que ocurre es que nosotros hemos hecho, digamos que en términos de gobierno, estaban planteadas las prioridades para ello y las expusimos. Entonces, una gran falencia fue no planificar adecuadamente los presupuestos, ni generar como corresponde esos recursos para garantizar que pudiéramos avanzar. Mauricio, el sistema penitenciario. Y no entremos a todo lo que pasó últimamente. Se intentó en un par de ocasiones hacer licitaciones para poder adjudicar la construcción o rehabilitación de cárceles. Y en una de las ocasiones se cae por completo, acá lo discutimos en una ocasión, por potenciales vínculos de tu persona con uno de los involucrados en las empresas. Sí, ahí surgió, y bueno, cuando surgió esa situación, nosotros lo que hicimos fue inmediatamente dar por terminado ese proceso. Miren, aquí tampoco uno es perfecto, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden pasarse a la hora que se plantea este tipo de situaciones, porque aquí lo que se hace es definir, diseñar, elaborar planos,
poder establecer con parámetros internacionales qué debe ser una verdadera cárcel, porque yo me topé acá cuando vine que 135 construcciones entre la policía y el sistema penitenciario no se podían tocar porque están sujetos a procesos administrativos. Fue el presidente Pérez Molina quien ordenó que se le diera un trato especial y privilegiado a Byron Lima, que terminó ayudándole a construir una red que extorsionaba a reos adentro de prisión. No, de ninguna manera. ¿Y entonces quién es responsable de eso? La responsabilidad, en primer término, de las direcciones generales es de los directores y de los subdirectores. Cada dirección general tiene su propia ley. Y en el segundo nivel es el Ministerio de Gobernación, que dirige estratégicamente cómo funcionan las cosas. ¿Usted se daba cuenta que estaban llegando a cargos en el sistema penitenciario, que estaban llegando a posiciones gente cercana a Byron Lima y que iba a responderle a Byron Lima? Bueno, lo que ocurre aquí es de que hubo mucha gente que sabiendo que podían estar nombrados para ciertas posiciones, fueron a buscar a Byron Lima. Aquí esto no es tan sencillo de explicarlo, ¿verdad? Es un tema complicado porque al final del día también tiene todo un entramado complicado. Nosotros recibimos 12.000 privados de libertad y hoy tenemos 20.000. ¿Cómo hacemos para controlar todo eso? No es solo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Nosotros, en la administración del sistema penitenciario, le servimos a alguien que es el sistema de justicia del país. Son los jueces ejecutores y los fiscales los ejecutores los que dicen cómo se administra la población carcelaria del país. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo interinstitucional que debe tener una política criminal en esa área específica, que es lo que se está construyendo ahora. Don Quique Godoy tiene la última pregunta de esta jornada. El dilema principal, todo eso es el tema de rendición de cuentas. Si dentro de la estructura de gobierno el presidente tiene a su vicepresidenta que tiene que renunciar por denuncias de corrupción, a su secretario privado, que después pasa a ser presidente del IX, que está ahora capturado, al secretario privado de la vicepresidenta, al director del sistema penitenciario del Ministerio de Gobernación, capturado. No entiendo qué pasó, de verdad. No entiendo qué pasó, porque entonces la rendición de cuentas es quién es responsable al final de seleccionar a las personas que están hoy presas por corrupción. Bueno, esa es parte de lo que hay que fortalecer con los controles del Estado. Aquí si ocurren ese tipo de cosas es porque los controles, los instrumentos de control, las entidades de control del Estado probablemente no están haciendo todo su trabajo como corresponde, probablemente están sobrepasados en la propia dimensión. Aquí, digamos, el único ente fiscalizador en los temas de gestión y de administración financiera es la Contraloría General de Cuentas. ¿Quién es el último responsable? Muchas veces venimos y hacemos responsable de una vez a la Contraloría, pero lo que no dimensionamos es, ¿tiene todo el personal que le corresponde? ¿Es capaz de abarcar toda la estructura del Estado? Esas son las grandes preguntas de fondo que muchas veces no nos hacemos. ¿Es insuficiente el tema. de rendir cuentas de este gobierno? Depende. En Estados Unidos hay una frase que dice, "The buck stops here". El último dólar para conmigo, el presidente de la República. ¿Es él responsable de la situación que se dio en todo este gobierno? En el tema del Ejecutivo. Pero los temas de corrupción no los estamos viendo nada más en el Ejecutivo, los hemos visto en otros organismos. Sí, en tribunales y en el organismo legislativo también, claro. El tema es que este es un tema de sociedad, no es solo un tema de Estado, es un tema de sociedad. Y como se ha dicho, existe un corrupto porque hay un corruptor. Tenemos que llegar todavía más a fondo. Mauricio López, todo este tipo de temas. Por 3 años y medio usted ha aceptado en todas las ocasiones asistir a las entrevistas a las que nosotros lo hemos invitado. Esta es la última que ofrece como ministro de Gobernación y yo quiero reconocer que haya tenido la presencia de ánimo para someterse a estos cuestionamientos en el mismo día en que se anuncia su dimisión. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos dice que se está comentando en las redes sociales sobre esta entrevista al ministro López Bonilla. Muchísimos mensajes, Juan Luis. Esta noche estamos tuiteando con Salida López Bonilla como nuestro hashtag de la noche, que será el cual utilicemos también en nuestro espacio de las 10 p.m. Ya estamos pasados, 10:05. Nos dice José Melgar, se me va a venir Guate en contra, pero Mauricio López Bonilla se está defendiendo bien en Canal Antiguo, es lo que dice. También nos plantea, pueden consultarle por qué se ha incrementado los cobros a los reos, la talacha, al igual que las extorsiones. Byron Solís, recursos habían, pero saquearon las arcas a tal extremo que nunca tenían dinero para trabajar.
¿Qué sabe de la corrupción en la PNC? Nos dice Arturo. Nos dice Cris también. Vergüenza es tener el mayor crecimiento policial en América Latina y no reflejarlo en resultados. Cristian nos plantea, renuncia de Bonilla es para conseguir cambiar la imagen con Mercadeo Otto Pérez Molina, que no pudo, y la percepción sigue, es lo que nos plantea. Y también nos dice, con salida Pérez Molina, con salida López Bonilla, gobierno de Otto Pérez Molina, el más nefasto y corrupto de la historia de Guatemala. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche. Por supuesto que estaremos tuiteando en el espacio de las 10 p.m. con salida López Bonilla. Somos trending topic a esta hora con ese hashtag salida López Bonilla. En el análisis, Quique Godoy y Ana Lucía Mazariegos.